Bien, vamos con la segunda exposición de esta tarde, que podríamos titularla El socialismo llega a Hispanoamérica. No pretendo, es enormemente complicado resumir en una exposición de una hora o poco más el aterrizaje del socialismo y de regímenes socialistas en Hispanoamérica. De modo que aquí, si antes daba media docena de pinceladas, aquí voy a dar un par de pinceladas y poco más, aunque tendremos tiempo para preguntas, pero nos vamos a centrar en ello, aunque adelanto que, por ejemplo, algunos aspectos importantes de ese socialismo en Hispanoamérica, como es el Foro de Sao Paulo o como es el socialismo del siglo XXI, lo voy a abordar mañana. No lo voy a abordar en las exposiciones de esta tarde, sino que vamos a entrar seguramente en ello mañana. De modo que voy a entrar en el socialismo que entra en América, en esta exposición. En la siguiente me voy a parar en los apoyos teológicos del socialismo en América, en la teología de la liberación, y luego tendremos una hora para preguntas. Y mañana voy a entrar en otros elementos de esa izquierda en Hispanoamérica, por ejemplo, a través del denominado socialismo del siglo XXI y también del Foro de Sao Paulo, y entraremos ya en cuestiones que son de hace una semana. Lo último que vamos a ver va a ser precisamente de hace una semana. Si uno creyera la mitología que se ha escrito sobre el socialismo revolucionario en Hispanoamérica, la imagen que tendríamos sería la de dos jóvenes y exitosos revolucionarios, uno cubano y otro argentino, uno Fidel Castro y el otro Ernesto Che Guevara. Y de creer esa mitología, evidentemente, Che Guevara sería una especie de Cristo revolucionario. La imagen arquetípica del Che Guevara se hizo de tal manera que pareciera una especie de Cristo con la boina y la estrella roja, y Fidel Castro sería el gran causante de todos los procesos revolucionarios que se han producido en el continente después del éxito clamoroso de la Revolución cubana. Esta imagen, que adelanto que es totalmente mitológica, voy a destinar buena parte de esta exposición a mostrar hasta qué punto es mentira, y además es una mentira ridícula. Esta imagen como tal conviene tanto a los admiradores como a los contrarios. Es decir, la idea de considerar que Fidel Castro ha sido el personaje más importante de la historia hispanoamericana, el que ha estado detrás de todos los procesos revolucionarios, y no sigue estándolo ahora porque se ha muerto, si no se los atribuirían, es una idea agradable para los que admiran a Fidel Castro y para los que lo odian. Los que lo admiran, porque evidentemente eso da una enorme relevancia al personaje, que el dictador de una pequeña isla de 8 millones de habitantes no pare de armar líos, se supone que es algo extraordinario, demuestra hasta qué punto, si te lo propones, subviertes el mundo, y agrada a los adversarios en el sentido de que, bueno, ya tienen un responsable de todo tipo de males, y esto, por supuesto, demuestra hasta qué punto la dictadura cubana es perversa. La dictadura cubana es perversa, pero Fidel Castro jamás tuvo esa talla, ni la relevancia que le dan ni los admiradores ni los resistentes a Fidel Castro. Y en cuanto al Che Guevara, pues es un personaje que, de nuevo, para los que lo admiran, evidentemente es una especie de Cristo laico y socialista, y para aquellos que aborrecen el comunismo, pues es la imagen de cómo cualquiera puede causar un daño inmenso. La tesis que yo pienso desarrollar es que tanto el Che Guevara como Fidel Castro eran dos imbéciles. No consiguieron nada de lo que pretendían, y parece mentira que todavía a décadas de distancia haya quien se crea el mito. Si alguien piensa que esta imagen mía de Fidel Castro y del Che es mi imagen, tengo que decirle que gente que los conoció de cerca sostiene lo mismo. Cuando Fidel Castro se convierte en el dictador de Cuba, y ahora hablaré algo sobre esto, cuando se convierte en el dictador de Cuba, inmediatamente los soviéticos le envían a alguien para que lo eduquen en economía.
porque no sabía nada de economía. Y la economía socialista es un desastre, pero bueno, cierto conocimiento de economía tiene, incluso la socialista. Y el maestro, para que le dé clases particulares a Fidel, es un español que es comunista, que es economista y que en un momento determinado intenta que Fidel Castro comprenda lo que es la teoría del valor en economía. Me voy a poner a explicar lo que es la teoría del valor, por si acaso alguien no la entiende y se siente acomplejado, y entonces no lo voy a hacer, pero es uno de esos conceptos elementales en economía. Después de que el maestro de economía comunista llevó un buen rato explicándole al comandante Castro lo que es la teoría del valor, y Fidel Castro no consigue que le entren las meninges, según las palabras de este profesor de economía, Fidel Castro se puso en pie, cerró la libreta en la que tomaba notas, se alisó el uniforme y le dijo: la economía del valor jamás se aplicará en Cuba, que es como decir que no vamos a aplicar la ley de la gravedad en este campamento y que, por supuesto, nos vamos a caer hacia arriba porque lo hemos decidido. Este profesor de economía comunista concluía la historia de Fidel Castro ante sus alumnos chilenos, también comunistas, diciendo: Fidel Castro es un perfecto imbécil, lo cual causaba una sensación de desazón entre los socialistas y comunistas chilenos, como diciendo: no es posible que Dios sea tonto. Pues sí, si ese Dios es Fidel Castro. Permítanme que me detenga en la Revolución Cubana, porque el triunfo de la Revolución Cubana ha provocado que muchísimas personas hayan sufrido y hayan muerto pensando que las revoluciones son posibles de la noche a la mañana. La Revolución Cubana no debió para su éxito nada a Fidel Castro. No llevó a cabo jamás una sola operación militar medianamente exitosa. Y todos los episodios suyos, desde el famoso desembarco, las operaciones en Sierra Maestra, etcétera, demuestran a una persona que no tiene la menor idea, no voy a decir ya de lo que es la estrategia, de lo que es la táctica militar. Y si enfrente hubiera tenido un ejército que hubiera sido medianamente sólido y hubiera querido acabar con él, no les hubiera durado más de 2 semanas. Si Fidel Castro se acaba imponiendo, a pesar de que era un desastre en términos militares, es porque se produce lo que los propios comunistas cubanos denominan el desmerengamiento. Es decir, las fuerzas que tenían enfrente del dictador Batista se desmerengaron, no estaban dispuestas a combatir, pensaron que la dictadura de Batista no iba a aguantar y en muchos casos pactaban la entrega de ciudades y de localidades con Fidel Castro o con el Che, que entraban en ellas no por su dominio de la estrategia militar, sino simplemente porque las rendían las fuerzas que tenían enfrente. ¿Qué es lo que hace que se produzca ese desmerengamiento y que finalmente Fidel Castro, que es un perfecto inútil, consiga llegar al poder en Cuba? Esto es muy frustrante para los exiliados cubanos. Pensar que se han pasado casi 60 años para tumbar a un imbécil y que no lo han tumbado, yo comprendo que es algo que debe de deprimir mucho, pero los hechos son objetivos. Fundamentalmente, lo que provoca el colapso del poder en Cuba y, además, lo que permite que Fidel Castro se imponga e incluso él piense que es un personaje genial, es la obra de un personaje cuya identidad se ha ocultado durante años, que tenía el sobrenombre del polaco y que se llamaba Fabio Grovart. Y uno dirá, pero vamos a ver, yo he oído hablar mucho del Che Guevara, no he oído hablar nunca del Fabio este. ¿Quién es este Fabio? Era un judío agente de la Unión Soviética que ya en los años 20 se estaba dedicando a erosionar el poder que existía en Cuba con la idea de que en algún momento llegaría la revolución. Y curiosamente, en todas las zonas donde parece que Fidel Castro obtiene triunfos, pero que no los obtiene en absoluto, cuando se examina eso se ve que no es así, lo que eran zonas en las que había trabajado durante décadas la gente, los agentes de la Cominter, de la Internacional Comunista, como el famoso polaco.
Es decir, finalmente el avance se produjo porque había un trabajo callado, un trabajo de décadas, un trabajo a fondo de comunistas que encima en su mayoría no eran cubanos. Era gente enviada por la Unión Soviética, por cierto, en su mayoría judíos. Y esto hace que en un momento determinado, cuando finalmente se produce el desembarco de Fidel Castro, en los sistemas de represión policial, en el aparato del ejército y en zonas donde va a actuar la guerrilla, están ya totalmente penetradas por el trabajo del Partido Comunista que ha durado décadas. En un reciente libro, muy interesante, entrevisté a su autor hace cosa un mes y pico, y si alguien va a mi página, cesarvidal.com, puede ver la entrevista. Es una entrevista de 1 hora interesantísima. Es el autor de un libro que se titula El Soviet caribeño. Lo que se ve desde el principio es que efectivamente Fidel Castro era un imbécil. El Che Guevara, no crean ustedes que era mucho más brillante, pero el trabajo que realizó de manera subterránea los agentes soviéticos en Cuba fue muy bueno. En algunos casos hasta uno se deprime un poco siendo hispano, porque cuando el polaco era llamado a la Unión Soviética, porque le llamaba, por ejemplo, Stalin para ver qué sucedía, y la isla se quedaba sin los soviéticos, los comunistas cubanos destrozaban el trabajo del amigo polaco, lo cual es tremendo. Pero bueno, como siempre volvían los amigos soviéticos, aquello funcionó y terminó en una revolución. El gran problema, y esto ha hecho correr ríos de sangre en Hispanoamérica, es que para muchos socialistas del continente americano, la Revolución cubana se convirtió en un ejemplo de que supuestamente unos jóvenes aguerridos se pueden lanzar a la guerrilla y provocar la caída del régimen que existe en ese momento y llegar al poder los socialistas. Y eso no es verdad. Y todos los focos que se fueron provocando en Hispanoamérica siguiendo esa dirección fracasaron. El gran defensor era el propio Che Guevara. El Che Guevara era un personaje que inventó eso que se ha dado en llamar el foquismo, y además él lo inventa en una entrevista que mantiene con un francés que se llamaba Régis Debray, donde le dice que hay que crear focos de revolución en todas partes. Y entonces esos focos de revolución, aunque sean pequeños, acabarán provocando el triunfo de la revolución y el establecimiento de regímenes comunistas. Y, por supuesto, él insiste, dentro de su escaso conocimiento de marxismo-leninismo, porque sabía bastante poco, que además no siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones. Con un pequeño foco violento se puede producir. Y eso va a encender de focos Hispanoamérica, de manera absolutamente fracasada y sangrienta. Y el primero que demostró hasta qué punto la teoría era un gran error, porque no había aprendido ni siquiera él las lecciones de la Revolución cubana, fue el Che. Cuando el Che decide organizar un foco en el Congo y se marcha al Congo con Laurent Désiré Kabila para que triunfe la revolución, lo único que hace es el ridículo. Y vuelve del Congo realmente enfadadísimo con los negros. Algunas de las páginas más racistas contra los negros que se han escrito en la historia de la humanidad son las páginas que escribió el Che después de su experiencia en el Congo. Porque no es que él lo hiciera mal, es que los negros eran una raza inferior y unos negados. Claro, en un momento determinado, ese foco en el cual el Che fracasó en el Congo se inició en Hispanoamérica, en Bolivia. Escoger Bolivia para una revolución de este tipo es de ser muy estúpido y muy ignorante. Cualquiera que mire el mar se da cuenta de que Bolivia no tiene que mire el mapa, se da cuenta de que Bolivia no tiene salida al mar. ¿Y cómo vas a provocar una revolución si no puedes recibir suministro de otro país que te ayude en la revolución o te los desembarcan en una costa? Bolivia no tenía ningún país marxista socialista alrededor y no tenía costa. Luego, empezar la revolución en Bolivia era de ser muy necio, como el Che Guevara.
Y, por supuesto, la idea del Che es que ese pequeño foco acabaría provocando la adhesión, el entusiasmo de los campesinos. Pero los campesinos bolivianos no estaban por la labor de la revolución marxista, ni la implantación de la dictadura del proletariado, ni el Estado socialista. Y entonces, ¿quién tenía la culpa? Los indios bolivianos. Algunas de las páginas más despectivas y más insultantes contra los indígenas de este continente las escribe el Che Guevara en Bolivia, porque aquellos indios tampoco eran capaces de comprender su genialidad. Y por lo tanto, si aquello fracasaba, no era por él, la culpa la tenían los indios, que también eran otra raza inferior. Y, por cierto, este es otro de los elementos que se suele ocultar en todas las lecturas mitológicas del Che Guevara, lo inmensamente racista que era, no porque fuera argentino, sino porque era racista. Y este, insisto, es un elemento muy importante. Como supongo que sabrán casi todos, en un momento determinado el ejército boliviano captura al Che en Bolivia. Cuando el Che es capturado, inmediatamente él dice: yo valgo más vivo que muerto. Da la sensación de que estaba dispuesto a cantar hasta ópera con tal de que no lo mataran. La intención de los instructores de la CIA en Bolivia era conservar la vida del Che para poderlo interrogar, y los bolivianos decidieron, con permiso del gobierno, fusilarlo. Fundamentalmente por dos razones, según me contó una de las personas que dirigía las Fuerzas Armadas de Bolivia en ese momento. La primera razón, voy a citar textualmente lo que decía, la primera razón para que los gringos supieran que Bolivia se hace lo que quieren los bolivianos y no lo que quieren los gringos. Y la segunda razón para que todo el que quisiera venir a joder en Bolivia supiera lo que le esperaba. No es muy elegante, pero creo que es bastante gráfico porque en un momento determinado fusilan al Che. Es decir, nosotros lo fusilamos, lo hemos capturado nosotros y nos importa verdaderamente un pimiento lo que pueda hacer Estados Unidos. Es nuestro país y nosotros lo ejecutamos. Y segundo, esto es un mensaje para que cualquiera que quiera sembrar la revolución en Bolivia sepa lo que le espera. Ahora, el personaje mitológico del Che es un personaje que dejó líneas y páginas verdaderamente inmortales. A mí me llama la atención cuando veo a la gente con la camiseta del Che e inmediatamente llego a la conclusión de que no ha leído jamás al Che Guevara. Permítanme que haga un repaso de algunas de las opiniones del Che, porque hay que reconocer que era sincero en cuanto a sus opiniones. Por ejemplo, hablando acerca del comunismo, y escribiendo precisamente en 1965 en una carta que envía a un periódico, a un medio uruguayo, dice: para construir el comunismo, simultáneamente con la base material, hay que hacer al hombre nuevo. Es la dictadura del proletariado ejerciéndose no solo sobre la clase derrotada, sino también individualmente sobre la clase vencedora. La clave para el triunfo del comunismo es el odio. En un suplemento de la revista Tricontinental, en el año 1967, escribe: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Sin ningún género de dudas, Lenin habría aplaudido estas palabras del Che. Tenía muchísimo menos talento el Che que Lenin, pero efectivamente hubiera aplaudido. En un artículo escrito en la revista Verde Olivo en 1968, donde explica cómo se va a implantar el socialismo, dice: el camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable.
Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre y debe continuarse la ruta de la liberación, aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas. Uno de los episodios más inquietantes, más peligrosos y peor conocidos de la historia de la Guerra Fría es la crisis de los misiles. En 1962, Estados Unidos descubre que en Cuba se están instalando rampas de lanzamiento de misiles nucleares e inmediatamente bloquea la isla para que no puedan llegar suministros soviéticos y se está temiendo que en algún momento se llegue a una confrontación nuclear a la que no se llega finalmente. Una de las lecturas de este episodio es que simplemente Kennedy, el presidente norteamericano Kennedy, acabó imponiéndose sobre la Unión Soviética y conjurando el peligro porque los soviéticos desmontaron las rampas de los misiles. Otra lectura, en el otro sentido, es que Jrushchov, que en aquel entonces era el premier soviético, hizo que prevaleciera la sensatez sobre el imperialismo yanqui y entonces decidió que no merecía la pena llegar a una guerra nuclear y desmontó las rampas de los misiles. La historia de la crisis de los misiles es mucho más compleja y quisiera dedicar unos minutos porque me permite expresar quiénes eran Fidel Castro y quiénes era Ernesto Che Guevara. Estados Unidos sitúa en la frontera con la Unión Soviética, en territorio turco, misiles nucleares. Y desde ese momento, el objetivo de la Unión Soviética es mover una pieza en el tablero de ajedrez internacional de tal manera que Estados Unidos tenga que retirar los misiles nucleares. Y la pieza que juegan, sin avisar a Fidel Castro y sin avisar al Che Guevara, es desplegar misiles en Cuba. La finalidad no es poder estar en una posición desde la que bombardear a Estados Unidos, porque parten de la base de que una guerra nuclear acabaría con el planeta. La posición es colocarlos en tal situación en que vamos a hacer un intercambio de estampas. Tú retiras los misiles que me has colocado en la frontera con Turquía, yo retiro los misiles que te acabo de colocar en Cuba. Y en este sentido la documentación soviética es clara. Aquí lo que hay es una maniobra de presión de tal manera que te obligue a retirar los misiles. No avisan a Fidel Castro, por supuesto, colocan los misiles y le desprecian porque a esas alturas ya le conocían bastante bien. Reacción de Fidel Castro y de Che Guevara: entusiasmo porque hay misiles y podemos bombardear Estados Unidos. Yo he tenido ocasión de leer las actas de la reunión del Politburó soviético en esa época sobre la reacción de Fidel Castro y de Che Guevara. Y el comentario de los soviéticos en esos momentos es: estos dos son unos imbéciles. ¿Cómo vamos a ir a una guerra? ¿No se dan cuenta de que si bombardeamos Estados Unidos nos bombardeará a nosotros y desaparecerá toda la humanidad? Esto es simplemente una cuestión de presión, de yo he colocado ahora estos misiles, pero si tú retiras esos misiles, yo retiro los míos. ¿Cómo acabó la crisis de los misiles? La crisis de los misiles acabó con Estados Unidos retirando los misiles de Turquía, pero no de manera pública, para que no pareciera que Kennedy había cedido a la presión soviética. De tal manera que la Unión Soviética retiró los misiles de Cuba y 2 meses después Estados Unidos hizo lo mismo con los misiles que había colocado en la frontera soviética. La maniobra en ese sentido fue perfecta. Y al mismo tiempo la irritación y el enfado de Fidel Castro y del Che Guevara, que no comprendían por qué no habían bombardeado nuclearmente Estados Unidos. ¿Eran o no eran dos imbéciles? Y de hecho hay un texto del 21 de diciembre del 62, cuando ya ha concluido la crisis de los misiles, en el que Fidel Castro, en una entrevista a Sam Russell para un periódico socialista británico, le dice: si los misiles hubiesen permanecido en Cuba,
los habríamos usado contra el propio corazón de los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York. Eran imbéciles y además imbéciles sanguinarios. Y en ese sentido los soviéticos podrían tener una dictadura, pero no eran estúpidos. Y sabían perfectamente por qué realizaban ese tipo de jugada, consiguieron los objetivos que buscaban con ese tipo de jugada y, por supuesto, no estaban dispuestos a que Fidel Castro o el Che Guevara les marcaran su política, entre otras cosas porque, además, la Unión Soviética, siendo una dictadura, sin embargo, era bastante más pacífica que en las décadas anteriores. 2 años después de la crisis de los misiles, Che Guevara aparece en la Asamblea General de Naciones Unidas y pronuncia un discurso histórico. Como el discurso lo tienen en YouTube, lo pueden ver y verdaderamente eso da absolutamente una radiografía del personaje. Pero permítanme que les lea un fragmento del discurso donde dice: nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Y, por supuesto, de cara a aquellos que decidieran imitar al Che Guevara o que decidieran imitar en un momento determinado a Fidel Castro, evidentemente que se olvidaran de utilizar métodos legales burgueses, como ellos decían, o métodos pacíficos. ¿Qué significaba el triunfo de la revolución? El triunfo de la revolución no era la creación del paraíso. En términos económicos, Cuba es un desastre y lo ha sido siempre. Significaba el final de las libertades. En el año 61, siendo ministro de Industria, el Che Guevara afirmaba: los trabajadores cubanos tienen que irse acostumbrando a vivir en un régimen de colectivismo y de ninguna manera pueden ir a la huelga. De modo que los sindicatos de izquierdas gritarán en los países capitalistas que la huelga es un derecho y es un derecho irrenunciable, y a veces la huelga es incluso un derecho que se ejerce salvajemente, pero en un país socialista de ninguna manera se puede ir a la huelga. El Estado es el Estado supuestamente de los campesinos y los trabajadores y es un delito ir contra ese Estado yendo a la huelga. Tampoco va a haber libertad de prensa. En una de sus afirmaciones, el Che señala: hay que acabar con todos los periódicos, pues no se puede hacer una revolución con libertad de prensa. Los periódicos son instrumentos de la oligarquía. Y desde luego una de las primeras cosas que desaparece con los regímenes socialistas es precisamente la libertad de prensa. Esto es algo bastante claro. O, por ejemplo, la afirmación: hay que acabar con todos los periódicos, una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. A eso añadan ustedes, por ejemplo, la visión de los jóvenes, que desde luego van verdaderamente listos en un régimen socialista. Cito de nuevo al Che: los jóvenes deben abstenerse de cuestionamientos ingratos de los mandatos gubernamentales. En su lugar tienen que dedicarse a estudiar, trabajar y al servicio militar. Si vives en el Chile capitalista, joven, destruye las estaciones de metro. Pero olvídate de algo parecido si donde vives es en el paraíso cubano. Porque ahí lo que te queda es trabajar, estudiar y el servicio militar. Otra frase verdaderamente extraordinaria del Che: los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. Cada vez que veo a un joven con una camiseta del Che, me pregunto la única neurona que le queda dentro del cerebro, lo sola que se debe de sentir. Es bastante claro. Permítanme citar, para concluir esta parte sobre el Che Guevara, algunas de sus afirmaciones de profundo amor racial.
Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo, el portugués. El desprecio y la pobreza los unen en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. O sea, ya saben ustedes, los negros siguen siendo negros porque no se lavan. Según el Che, si se lavara, pues tendrían un color menos oscuro, por lo menos. El negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar, aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. Esto lo escribía el Che en sus diarios de la motocicleta, aunque en la película de los diarios de la motocicleta, que es una película que no está mal, es un panfleto embustero, pero no está mal como película. Por supuesto, lo que él piensa de los negros y de otra gente, pues no aparece en absoluto. ¿Y cuál es el resultado finalmente del sistema? Es decir, fusilamos, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Es una pena que no hayan dejado los soviéticos los misiles en Cuba porque hubiéramos bombardeado a los Estados Unidos. Los negros siguen siendo negros por su escasa afición al baño, etcétera, etcétera. Después de todo esto, al menos se ha creado una situación de paraíso en Cuba. La gestión y la administración de Cuba es tan desastrosa, y lo sigue siendo después de 60 años, esto no ha cambiado en ningún momento, que hasta el año 90 la isla se mantuvo fundamentalmente del dinero que le daba la Unión Soviética. Y alguno dirá, pues no debió ser mucho, porque aquello era un desastre. La Unión Soviética hasta los años 70 entregó a Cuba más de 8 veces lo que Estados Unidos dio a los 30 países que se beneficiaron del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue infinitamente generosa en comparación con Estados Unidos y solo para Cuba, lo cual no evitó que Cuba siguiera siendo miserable. Imagínense multiplicar por 8 la ayuda que Estados Unidos dio a una treintena de naciones y entregársela solo a una nación de 8 millones de habitantes, a pesar de lo cual ha seguido siendo un desastre. Los soviéticos estaban tan hartos del gasto que significaba Cuba que cuando a inicios de los años 70 un presidente socialista llega al poder en Chile, un presidente que se llamaba Salvador Allende, y solicita ayuda a la Unión Soviética, el embajador soviético en Santiago de Chile dice a sus superiores en Moscú que no le entreguen ayuda a Allende. Ese despacho lo he tenido yo en las manos y lo he traducido del ruso al español y aparece publicado en alguno de mis libros. Y la razón que da es que Cuba nos ha costado tanto dinero que no podemos permitirnos tener una Cuba en los Andes. Es decir, esto ha sido tan absolutamente ruinoso y sin resultados que si ayudamos a Chile de la misma manera que a Cuba, nos quiebran. Lo cual indica hasta qué punto el régimen es un verdadero desastre. No es por falta de ayuda internacional. Con muchísimo menos dinero, Italia, Alemania, Holanda y otros países despegaron económicamente y se convirtieron en potencias en el periodo de la posguerra con muchísimo menos dinero. Es porque el sistema no funciona. Y es un sistema que no funciona porque cuando no respetas la libertad privada, cuando no respetas la libertad de expresión y cuando lo único que haces es decir sí al tirano, ese país no puede prosperar. Y algunos de los eslogan, de los lemas políticos de Cuba, que por cierto hay gente que lo sigue cantando, a mí me causan una profunda vergüenza. Que Fidel Castro fuera recibido con gritos de "pa' lo que sea, Fidel, pa' lo que sea", no hay ser humano al que se le pueda decir "pa' lo que sea". Indica un servilismo
y una reducción de un ser humano al grado de esclavo que a mí personalmente me avergüenza. Y que en un momento determinado otro de los lemas, que por cierto aparecía en alguna canción, fuera «si Fidel es comunista, que me apunten en la lista», cuando en realidad lo que habría que decir es «sea lo que sea Fidel, mire, no me apunte, por favor», indica hasta qué punto el culto a la personalidad que siempre se da en los regímenes socialistas, en el caso de Cuba, ha sido especialmente grave. De hecho, pero esto lo veremos cuando hablemos del Foro de Sao Paulo y hablemos de el socialismo del siglo XXI, la izquierda socialista empieza a avanzar en Hispanoamérica cuando se libera de las tácticas del Che Guevara y de Fidel Castro. Es decir, cuando de pronto alguien llega a la conclusión de que esto no puede funcionar, tardaron décadas en darse cuenta, es cuando efectivamente empiezan a conquistar el poder en un país tras otro. No lo hacen bien económicamente, pero van conquistando el poder en un país tras otro, precisamente cuando se liberan de la mitología de Fidel Castro y de Che Guevara. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y regresamos para hablar de más cuestiones de este tipo.